Zagales, zagalas, señores del jurado, yo soy Roberto y os quiero dar la bienvenida a este pequeño canal donde, como sabéis, solemos hablar de cine. Llegamos a febrero, el mes del amor. Siempre ha sido así. Y es que desde que los grandes almacenes decidieron que el 14 de febrero sería el día de San Valentín y que este antiguo tipo romano que había hecho poca cosa por las parejas iba a ser el nuevo patrón de el consumo compulsivo de regalos, se ha convertido en el mes del amor. Y así todo el mundo se empeña en enseñarnos películas románticas. Y es que realmente hay multitud de películas románticas desde que empezó la historia del cine. Hemos tenido desde películas tiernas y amables en las que se nos mostraban tonteos entre jóvenes sin que hubiera un desarrollo definido, hasta pues bueno, dramas en los cuales pues se mostraba la dificultad de poder estar junto a la persona amada, o sobre todo un género que triunfó durante los últimos 20 años y que nos ha llenado de entretenimiento durante muchísimas tardes, y este no es otro que la comedia romántica. A bote pronto y sin pensarlo mucho se me vienen a la cabeza Colgado de Sara, 10 razones para odiarte, Notting Hill, Cuatro bodas y un funeral, y otras muchísimas películas en las cuales pues el argumento suele ser siempre el mismo. Una pareja se conoce, cree que puede estar junto, deja de poder creer que están juntos, superan una serie de obstáculos y al final pues son felices y comen perdices. Bueno, realmente casi nunca comen perdices. Por otra parte, también tenemos las películas sobre historias románticas legendarias, como es el caso de Sansón y Dalila, o bueno, la siempre loada Romeo y Julieta en cualquiera de sus versiones. Pero sin embargo resultaría inconcebible que no habláramos en este canal de la única película que ha reflejado verdaderamente el amor verdadero. Y es que en esa película no solo vamos a tener una historia de amor, sino que tendremos aventura, duelos, intriga, muerte, destrucción, porque claro, esto es otro rollo. Y es que para hablar de la película en la cual se desarrolla la única historia de amor verdadero que existe en el mundo del cine, tenemos que hablar de William Goldman. William Goldman fue un dramaturgo, novelista y guionista norteamericano nacido en el año 31 y que ya en la década de los 60 comenzó a escribir guiones para Hollywood. Su primer éxito le llegó en 1965 con la adaptación de Harper, detective privado, la cual era una adaptación de la novela de Moby Archer de el detective Lew Archer, la cual por cierto tuvo que cambiar el nombre del detective a Harper porque Paul Newman decía que le traían suerte los títulos que empezaban con la letra H. Tras esa experiencia, su primera confirmación como gran guionista llegó en el año 69 cuando logró el Oscar por las aventuras de Butch Cassidy y Sundance Kid, o Dos hombres y un destino como fue conocida en España. Y es que esta adaptación de las aventuras de dos forajidos legendarios no solo le valió un nada desdeñable sueldo de $400.000, sino que le hizo ganar la dorada estatuilla. Pocos años después conseguiría de nuevo esta estatuilla por la película Todos los hombres del presidente. Aunque realmente en los 70 había encadenado un éxito tras otro, había hecho, además de Todos los hombres del presidente, El carnaval de las águilas, Marathon Man, Magic, la maravillosa película protagonizada por Anthony Hopkins, y a finales de los 70 parecía que se había detenido su buena suerte en Hollywood, y para recuperarse de ello escribió un guión basada en su propia novela del año 1973, y esta no fue otra que La princesa prometida. Posteriormente haría guiones como Miseria adaptando a Stephen King, Memorias de un hombre invisible, El año del cometa,
Chaplin, Maverick, hasta pues bueno, llegar incluso a convertirse en un reparador de guiones, es decir, esa figura a la que los estudios de Hollywood llaman cuando un guión no es aún lo suficientemente bueno y creen que necesita unos pequeños toques para llegar a su versión final. Así colaboró, por ejemplo, en El último gran héroe, Bajo sospecha o El indomable Will Hunting. De hecho, dicen los rumores que ese Oscar que ganaron Ben Affleck y Matt Damon como guionistas, no se sabe hasta qué punto tuvo el mérito de William Goldman. Pero volviendo a nuestra obra principal de la que hoy vamos a hablar, efectivamente en el año 1973, el mismo año en el que nació este que os habla, lanzó el libro La princesa prometida. La princesa prometida, un libro que él declaró que había sido muy pedido por sus hijas, a las cuales las preguntó de qué querían que fuera su próxima novela, y una dijo que quería que fuera una princesa y otra dijo que una novia, con lo cual The Princess Bride, la princesa prometida, empezó a forjarse. Este libro fue escrito con un seudónimo, el cual no es otro que S. Morgenstern, tal como nos será contado en la película. Y es que, pues bueno, nada más salir esa novela en el propio año 1973 ya hubo estudios que mostraron interés en adquirir los derechos para llevarla a la pantalla. De hecho, en el mismo año 73 la Fox compró los derechos de la novelización para intentar llevarla a la pantalla y así comenzó a hablar con directores. El primero que se vio involucrado en adaptar La princesa prometida no fue otro que Richard Lester. Y la cosa parecía que iba bien, pero un cambio en la directiva de la productora hizo que el guión se metiera en un cajón y se olvidara durante unos cuantos años. En esos años se habló del interés de adaptar La princesa prometida por parte de directores como Norman Jewison, el cual, por cierto, contaba con Arnold Schwarzenegger para haber dado vida al gigante Fezzik, John Boorman, Robert Redford, François Truffaut. De hecho, en la revista cinematográfica Cahiers du Cinéma se consideró como que ese guión era uno de los guiones más importantes que se encontraban en los estudios de Hollywood. Goldman era muy amigo de Carl Reiner y así cuando estaba el guión en tierra de nadie y no se sabía muy bien quién iba a dirigirlo, le mandó una copia del mismo pensando en que él pudiera encargarse de la dirección de la película. Esto no sucedió, pero ese guión curiosamente acabó en manos de su hijo Rob, del cual se convirtió en su novela favorita. Así, cuando Rob Reiner comienza su carrera cinematográfica y sobre todo después del gran éxito que supone ese falso documental que fue Spinal Tap, se dirigió a William y le pidió si podría ser él quien dirigiera este proyecto. Tras la bendición del autor, se dirigió a la Embassy Pictures para intentar producir la película, aunque la cosa no fructificó y acabó siendo una producción de Act III Communications, con distribución obviamente de la Fox, que era la poseedora de los derechos de la novela. Se le asignó un presupuesto de $16 millones y comenzaron inmediatamente el rodaje en agosto del año 86, finalizando el mismo en diciembre de ese mismo año 1986. Y creando probablemente la mayor historia de amor verdadero que hayamos podido ver en los cines. Un joven interpretado por un Fred Savage, el cual todavía no había empezado con aquellos maravillosos años, está guardando cama por enfermedad, cuando en su habitación irrumpe su abuelo interpretado por Peter Falk, el cual entra como un torbellino llevando en la mano una novela y pues bueno, diciendo a la madre del niño que él se encargará de cuidarlo dado que no puede ir al colegio y comentándole que pues bueno, va a hacer algo que también hacía con su padre, que era leerle una novela. Y claro, cuando el abuelo le promete una historia con gigantes, tortura, esgrima, combates, venganzas, gigantes, milagros, ¿cómo vamos a poder negarnos a una aventura así? ¿Hablas de deportes? ¿Estás bromeando? Esgrima, combates, torturas, venganzas, gigantes, milagros, persecuciones, fugas, amor verdadero, milagros. De hecho, la aparición del abuelo es una de las primeras diferencias que nos vamos a encontrar con la novela. En la novela se trata del padre el que lee la historia a su hijo, mientras que por insistencia del director se quiso que en esta fuera el abuelo para darle un componente mayor de tradición familiar a la historia.
Así el abuelo comenzará la lectura de La princesa prometida de S. Morgenstern. La historia se desarrolla en el ficticio país de Florin, donde vamos a conocer a una mujer que es descrita como la mujer más bella del mundo y que no será otra que la doncella Buttercup. La doncella Buttercup goza de una posición social holgada y tiene a su servicio a un joven, el cual es presentado como Wesley y parece ser un personaje pues simpático, capaz, guapo y sobre todo contestará a cualquier cosa que le pida la bella dama con un como desees. El papel de Buttercup es interpretado por Robin Wright. Robin Wright en aquel momento tenía 19 años y estaba participando en la serie de televisión Santa Bárbara. De hecho, tuvo que comprometerse a aguantar un año más en esta telenovela que no soportaba solamente para conseguir el permiso para que la dejaran rodar La princesa prometida. Para el papel de Buttercup se barajaron otra serie de mujeres jóvenes atractivas de la época. De hecho, optaron al papel Courtney Cox, Meg Ryan, Uma Thurman, aunque al final la belleza natural de esta joven consiguió enamorar a Rob Reiner. Por otra parte, para el papel de Wesley se buscaba un joven inglés de aspecto aristocrático, muy en la línea del aspecto que podían tener los espadachines de las películas clásicas como Douglas Fairbanks o Errol Flynn. Así se estuvo probando a un jovencísimo Colin Firth, se habló con Christopher Reeve para interpretar el papel, pero finalmente sería Cary Elwes el que conseguiría hacer el papel de Wesley. Ambos jóvenes se enamoran, pero Wesley es consciente de que se trata de un hombre pobre y de que no puede aspirar por tanto al amor de Buttercup, por lo cual decide partir a la aventura, recibiendo esta la desgraciada noticia de que el barco en el que viajaba había sido asaltado por el pirata Roberts, el cual no dejaba supervivientes y que por tanto su amor verdadero ha fallecido. Buttercup promete que no va a amar jamás a otro, pero 5 años después es elegida como prometida por el príncipe Humperdinck, interpretado por un Chris Sarandon, el cual parecía haberse especializado en papeles desagradables tras haber hecho de Jerry Dandridge en Noche de Miedo, y así vemos cómo está siendo presentada a su pueblo. Sin embargo, cuando ella sale del castillo, se encontrará con 3 extraños personajes, los cuales la secuestrarán. Somos unos artistas circenses que nos hemos perdido. ¿Hay algún pueblo por aquí cerca? No hay ninguno cerca, en muchos kilómetros. Entonces nadie os oirá gritar. Por una parte tendremos a Fensick, el gigante, interpretado por André Legiant. Habían optado al papel otros tremendos personajes enormes como Karim Abdul-Jabbar o Richard Kiel, el famoso tiburón de la saga de James Bond, pero es que William Goldman era un auténtico seguidor de las peleas de André Legiant, al que había visto en multitud de ocasiones en el Madison Square Garden dentro de las luchas de la World Wrestling Federation, e insistió en la contratación de este luchador transformado en actor improvisado. Por otra parte tendremos al segundo de los personajes, el cual no es otro que Íñigo Montoya. Y es que este espadachín español, interpretado por Mandy Patinkin, marcaría al menos a toda una generación y nos dejaría la famosa frase de la cual hablaremos después. Mandy Patinkin se tomó el papel verdaderamente como un reto y entrenaba constantemente junto con Cary Elwes y Bob Anderson, una de las leyendas de la esgrima, el cual había formado desde Errol Flynn a los actores que aparecieron en la Guerra de las Galaxias o muchísimas películas de época. De hecho, Bob Anderson tenía ya 74 años durante el rodaje de La princesa prometida, y esto era un aliciente para Mandy Patinkin, dado que era imposible decirle que no. Él decía que no podía decir que no a un señor de 74 años que estaba en forma para poder pelear, y así repetía constantemente todas las acciones de esgrima junto con Cary Elwes. El personaje de Íñigo Montoya en la novela es definido como el mejor espadachín. No quería decepcionar al público. Lo siento. Gracias.
El tercer personaje será un genio siciliano interpretado por Wallace Shawn, aunque para ese papel se había pensado en Danny DeVito, el cual no pudo rechazarlo por tener otros compromisos profesionales, que será el cerebro de esta operación. Y es que estos tres personajes han sido contratados para secuestrar a Buttercup, sacarla a la frontera con el país vecino de Guilder, para así provocar una guerra que el príncipe está deseando luchar. Provoquemos una guerra. Es un trabajo muy prestigioso con una larga y gloriosa tradición. Pienso que no está bien matar a una doncella inocente. ¿Te he entendido mal? ¿O ha salido de tus labios la palabra pensar? Así, en un momento, y cuando toman un barco para intentar acercarse a la frontera de Guilder, van a ver cómo otro barco, un barco pirata, les persigue por el mar. Primero tendremos la escena en la que Buttercup se tira del agua y es perseguida por las anguilas chillonas, las cuales tienen un aspecto bastante amenazante. En la novela se trataba únicamente de tiburones. Y además una escena que en el rodaje tuvo algún problema, el cual le costó un disgusto a Rob Reiner, el cual cayó al agua durante la escena y bueno, tuvo ciertos problemas que hacen que por poco no se ahogue en este tanque creado para el rodaje. La princesa y sus captores llegan así a los acantilados de la locura, son realmente los acantilados de Mager en Irlanda, donde se rodó esta escena, y así empiezan a subir por una pared casi vertical hasta llegar a la cima a pulso de este gigante. Este gigante que realmente tenía unos problemas muy serios de espalda y por lo que tuvieron que idear una especie de arnés con unos sillones de bicicleta en los cuales se subían los tres actores para que pareciese que era Fedric quien les estaba subiendo al acantilado. Y bueno, según hemos sabido por las extras de la última edición de Blu-ray de la película, pues una escena que le costó muchísimo de rodar a Wallace Shawn, dado que tenía un vértigo extremo, tenía muchísimo miedo de subir a alturas y a pesar de que la parte de los actores se estaba rodando en unos estudios y que la altura máxima que iban a coger eran 4 o 5 metros, no era capaz de asumir y estropeaba las tomas por su miedo, hasta que André Lejean le aseguró que él le protegería y parece ser que el alegato del gigante surtió su efecto y pudieron realizar las tomas sin mayor problema. Llegando allí vamos a ver al misterioso perseguidor, y es que un hombre enmascarado de negro les persigue por este acantilado subiendo la cuerda con extrema facilidad. De hecho, cuando la cuerda es cortada es capaz de saltar a las rocas y seguir subiendo por las rocas, ante lo cual Vicini le pide a Íñigo que permanezca en el borde del acantilado y que mate al perseguidor según suba. Íñigo, como tremendo espadachín, va a ayudar a subir a este desconocido para poder tener su combate a espada con él, que es lo que le gusta. De hecho, comenzarán un combate maravilloso, el cual a mí me parece verdaderamente increíble, rodado por los dos actores. No hubo dobles prácticamente en ningún momento de estas escenas, dado que el entrenamiento que habían realizado de esgrima les permitió poder batirse el duelo primero con la mano izquierda, luego con la mano derecha, e incluso tenían tanto ensayo que tuvieron que construir una escalinata de piedra para alargar la escena y que el duelo durara un poco más, tal como pretendían los actores, que estaban encantadísimos. Antes del duelo y mientras descansan, Íñigo contará al desconocido la historia de que va buscando a un hombre con 6 dedos, que fue quien mató a su padre tras haberle encargado una espada bastante especial y marcado su cara cuando él intentó vengarle con tan solo 11 años. Y diciéndole al desconocido la famosa frase que ha pasado a la historia, y es: Hola, me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir. Es que hay que emocionarse con esa frase. La escena en cuestión necesitó de 4 meses de entrenamiento y 10 días para ser rodada. Fue coordinada por Bob Anderson y Peter Diamond e interpretada por Gary Elves y Mandy Patinkin de una manera excepcional. En el duelo, como no podría ser de otra manera,
nuestro perseguidor consigue vencer a Íñigo, aunque lógicamente le deja vivo, y continúa persiguiendo a la princesa prometida. Así llegará a la segunda dificultad y se tendrá que enfrentar con Fezzik, el gigante, al cual pues termina ganando cuerpo a cuerpo a base de ahogarle prácticamente, y llegando a la conclusión este gigante de que no puede ganarle porque él está acostumbrado a luchar contra grupos y luchar contra un solo hombre le cansa demasiado. Esta escena tuvo su dificultad, sobre todo porque Cary Elwes debía estrangular a André Le Jean desde detrás cuando André Le Jean no podía soportar peso en su espalda, por lo cual hubo que construir de nuevo un arnés y colgar a Cary Elwes de una especie de grúa para que solamente pareciese que estaba encima del gigante sin realmente estar aguantando su peso. Tras esto le quedará su tercer enfrentamiento con Vicini, el cual pues le retará a un duelo de ingenio basado en el consumo de la yocaína, un veneno que no existe, y al cual vencerá en su propio terreno, vencerá con el razonamiento, desvelando que al final no hacía falta dado que él era inmune a ese veneno. Pues si no existe acuerdo, no hay otra posibilidad. Eso me temo. No puedo competir con vos físicamente, y vos no sois rival para mi inteligencia. Así por fin nuestro desconocido llegará junto a Buttercup, a la cual le explicará que él no es otro que el pirata Roberts. Ella, muy ofendida, lógicamente, le dirá que no puede tenerle ningún tipo de respeto porque él mató a su amor verdadero, y le hará caer con un precipicio. Sois poco amable, Alteza. ¿Por qué me odiáis tanto? ¿Por qué matasteis a mi amor? Es posible. He matado a mucha gente. Gritando como desees, y desvelando así que no es otro que Wesley. Ante esto, Buttercup se tira tras él y tendrán que llegar al pantano de fuego. Curiosamente, cuando Wesley está hablando con Buttercup, veremos que se sienta en un tronco de una manera un tanto extraña. Esto ocurre porque el actor Cary Elwes se había golpeado en un dedo del pie en una de las escenas anteriores y no quería estropear la escena, pero realmente estaba sufriendo unos serios dolores y tenía bastante dificultad para poder moverse. En el pantano de fuego se tendrán que enfrentar con otros 3 grandes peligros, y estos serán las erupciones de fuego, las arenas resplandecientes y los Rag, los roedores de aspecto gigantesco. Estas escenas fueron las primeras que se rodaron y tuvieron un problema, que es que William Goldman, que estaba en el estudio, se empeñaba en rezar mientras estaban haciendo las escenas, con lo cual se les acoplaba en el sonido y tuvieron que repetir en varias ocasiones. La primera vez fue de hecho porque cuando se le incendia el vestido al personaje de Buttercup, William Goldman estaba pensando que realmente era un accidente, que había un problema y que Robin Wright corría cierto peligro. También finalmente tuvieron problemas con el rodaje de las escenas con los roedores, dado que los roedores eran disfraces en los cuales había personas bajitas, había personas con enanismo, las cuales tenían que moverse y atacar a Wesley. Daremos. Wesley, ¿qué hay de las RAG? ¿Los roedores de aspecto gigantesco? No creo que existan. El problema era que el actor principal que interpretaba a la rata con la cual se debía enfrentar Wesley, y el cual era el que tenía unos movimientos más rápidos y unas coreografías más trabajadas, había sido detenido el día antes por la policía por conducir ebrio, por lo cual tuvo que retrasarse su rodaje. También fue curioso la escena en las arenas resplandecientes, cuando se empeñó Cary Elwes en que él creía que Wesley tendría que saltar de cabeza a rescatar a Buttercup, dado que era un hombre intrépido, y se empeñó en hacer la escena. Afortunadamente salió a la primera y quedó genial, como vemos en la película. Tras salir del pantano de fuego, nos vamos a encontrar como que los hombres de Hampelin y el conde Rugen, el cual se nos desvelará como el hombre de los 6 dedos, les capturan y, bueno, Buttercup, viendo que pueden matar a Wesley, le hace prometer a Hampelin que le liberará, le llevará hasta su barco si ella accede a casarse con él. Tras marcharse Hampelin, vemos como no tiene ningún interés en cumplir el trato y el conde golpea a Wesley dejándole inconsciente.
De hecho, el actor Christopher West fue combinado por Cary Elwes a que le diera fuerte, y lo hizo también que realmente le dejó inconsciente y tuvieron que llevársele al hospital, siendo esa toma la que se utilizó en la película. Buttercup, tras unas pesadillas, le confesará al príncipe que realmente sigue enamorada de Wesley, y este le dirá que va a mandar una serie de barcos para intentar alcanzar al barco del pirata y así poder reunirlos, pero que si él no quiere volver, pues mantendrán ese matrimonio acordado. Mientras tanto, Wesley está siendo torturado por el conde en un pozo de tormentos donde le tienen conectado a una máquina que en principio le succiona la vida. El actor que da vida al albino, Mel Smith, ha declarado en más de una ocasión que fue incapaz durante muchísimo tiempo de ver la película porque lo pasó tan mal durante el rodaje que no tenía ningún interés en verla. Y es que tenía que usar un maquillaje y unas lentillas que le creaban una reacción, y parece ser que tuvo serios problemas después del rodaje. Íñigo y Fezzik se reencuentran y el gigante le pone al día de que realmente ha encontrado a este hombre de los 6 dedos, a este conde que está en el castillo con el príncipe y que este tiene una férrea defensa, por lo cual Íñigo decide que, dado que Vicini ha muerto, deberían encontrar a alguien que pudiera planificar, y su mejor opción no sería otra que el hombre de negro, por lo cual comienzan a buscar. Existencia del conde Rugen, el hombre con 6 dedos. Considerando el interés de Íñigo por encontrarlo, se tomó la noticia muy bien. Fezzik puso mucho esmero en reanimar a Íñigo. El pequeño problema es que el hombre de negro ha sido asesinado por el príncipe Humperdinck, que no soporta el amor que Buttercup siente por él, y ha utilizado la máquina para matarle. Dado que Wesley ha muerto, solo quedará una manera de salvarle, y esta no es otra que acudir al milagroso Max. ¿Qué? ¿Sois el milagroso Max que cuidó del rey durante años? El hijo del rey ese apestoso me despidió, y gracias por sacar a relucir asunto tan doloroso. Es como si me hicierais una herida y echaseis limón en ella. ¡Está cerrado! El milagroso Max, interpretado por Billy Crystal, fue una de las escenas más difíciles de rodar de la película. Básicamente porque Billy Crystal improvisó casi todo el guión, se puso a cantar, se puso a gastar bromas, bromeaba con los actores, y esto hacía que fuera complicadísimo rodar la escena. Rob Reiner ha declarado en más de una ocasión que se tuvo que salir fuera de la cabaña porque estropeaba las tomas con sus risas. Pero es que Cary Elwes, el cual se supone que está muerto sobre una mesa, también se reía, y en parte de las escenas tuvo que ser sustituido por un maniquí con sus ropas. Carol Kane hacía el mismo método de trabajo que Billy Crystal, aceptó el papel sin haber leído el guión e improvisó la mayoría de las frases de Valerie, la cual es la mujer del milagroso Max. Y en los extras del Blu-ray, Mandy Patinkin declara que tuvo que ir al hospital con una fisura en una costilla por aguantarse la risa en esta escena del milagroso Max. Una vez obrado el milagro y habiendo resucitado a Wesley, el cual, como bien dice Max, solamente estaba muerto en su mayor parte. ¡Adiós, muchachos! Divertíos asaltando el castillo. ¿Crees que lo conseguirán? Haría falta un milagro. ¡Adiós! Comienzan un asalto al castillo en el cual pues tendremos los últimos enfrentamientos, por un lado entre Íñigo Montoya y el asesino de su padre. Hola. Me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir. Y por otra parte entre Wesley con el príncipe Humperdinck. Pero lo primero es lo primero. A muerte. No. A sufrimiento. Rescatando a Buttercup, a pesar de que sí se ha celebrado esta ceremonia de boda en la cual un clérigo bastante curioso hace una interpretación excepcional de lo que es la ceremonia. El matrimonio es lo que nos da de unido y a todos aquí. El matrimonio es de acuerdo bendito. Y siendo perdonada por Wesley, dado que ella en ningún momento dijo sí quiero. Tras el rescate de Buttercup, la venganza de Íñigo, nuestros héroes saldrán del castillo
y Wesley le propondrá a Íñigo el hecho de que podría quedarse él ahora siendo el pirata Roberts, dado que esta es una tradición que todos han ido llevando. Y así volveremos al lugar de inicio, volveremos a esa habitación en la cual el niño que al principio no quería besos en las historias de amor y que al principio no quería romanticismo, ahora le pide al abuelo que continúe leyendo el cuento, dado que tiene sentido que exista el romanticismo. Ah, estás ahí. Íñigo, he ido a los establos del príncipe y allí había 4 caballos blancos. He pensado para nosotros 4 si encontramos a la dama. ¡Hola, dama! Bueno, en este momento vamos a acordarnos un poquito de la publicidad. Panorámica de las Artes.com. Ahora de oferta nuestra colección Cult Anti-Movies, nenes y nenes. 2 libros que se vendían por separado, ahora en un pack exclusivo. La pandilla alucinante, Memento y Donnie Darko, olvídate de mí, cabrón. Ahora juntitos en un pack especial de regalo. Aquí los dosieres publicados, número 3 por 23,98. Nos regalamos este pedazo de dossier publicado que me está quedando tirado. ¡Aprovechad la puta oferta que se acaba! Y bueno, La Princesa Prometida tuvo un correcto funcionamiento en taquilla. Fue estrenada finalmente en septiembre del año 87, aunque en un principio estaba previsto su estreno para el verano, para el mes de julio, pero tuvo un correcto desempeño, no tuvo apenas promoción, no fue una película que tuviera un despliegue de anuncios por parte de la Fox, básicamente porque la Fox no tenía muy claro cómo vender esta película, no sabía si venderla como una película de aventuras, como una película de amor, no sabía realmente a qué target de público debería enfocarla, dado que era una película realmente atípica. Aún así, recaudó únicamente en los Estados Unidos 30,5 millones de dólares, con lo cual duplicó ya su presupuesto de producción. Pero curiosamente, cuando alcanzó su éxito fue cuando fue lanzada en vídeo doméstico, en VHS, dado que se convirtió en uno de los mejores estrenos en videoclubes a nivel mundial y además empezó a conseguir un aura de culto que ha perdurado hasta nuestros días. La película tiene un 97% de aceptación en el tomatómetro, en Rotten Tomatoes, con un 94% de aceptación del público, o sea, una aceptación verdaderamente excepcional. En IMDb tiene una calificación un poquito más baja, tiene solamente un 8 sobre 10, pero fue bastante aclamada por la crítica en el momento de su estreno. Y como suele ocurrir en películas que a nivel de crítica son reconocidas pero a nivel de público no, el tiempo las va colocando en su lugar y de hecho ahora aparece como la número 38 en las 100 mejores comedias de todos los tiempos, la número 40 en la lista de mejores películas de aventuras de todos los tiempos y así en múltiples listas de diferentes medios y países. Al final, La Princesa Prometida es una película que caló muy hondo en toda una generación de jovencitos que acudimos al cine a ver una película de aventuras y nos encontramos con la gran historia de amor que jamás volveremos a ver. Amor verdadero. Amor verdadero. No podríais pedir una causa más noble. Sí, hijo, el amor verdadero es lo más grande del mundo. He dejado para el final la maravillosa banda sonora de la película compuesta por Mark Knopfler, por el que fuera líder de los Dire Straits, e interpretada por Willie DeVille, un tipo que luego se hizo muy popular en España a mediados de los 90. La cual fue nominada al Oscar en el año 1988, pero no lo ganó, dado que la ganadora fue la I Had the Time of My Life de Bill Medley para la banda sonora de Dirty Dancing, haciendo que un jovencito como yo dejara de creer en lo bueno que eran los Oscars. En definitiva, una película maravillosa que da todo lo que Peter Falk nos ha prometido al principio de la
película que nos da emoción, que nos da aventura, que nos da tortura, que nos hace sufrir, que nos hace reír y en la cual los actores están verdaderamente maravillosos y todos nos sentimos un poco niños al verla, además de reivindicar por una vez y para siempre y de un modo en que ninguna otra película podrá hacerlo nunca, el amor verdadero. Abuelito, ¿podrías venir a leérmelo otra vez mañana? Como desees. ¿Y para vosotros qué? ¿Cuál es vuestra película favorita para ver en San Valentín? Ponedmelo en la caja de comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dadle un like, suscribíos al canal para ver más contenido como este y no dudéis en pasaros por el apartado Canales que me enrollan dentro de mi canal, donde podréis encontrar a compañeros que hablan de cine y a veces hasta mejor que yo. Ahora, parafraseando a Typical, os diré que la próxima semana hablaremos del gobierno, pero antes os dejo con el maravilloso rap que nuestro querido amigo y suscriptor José nos ha creado para poder despedir las emisiones semanales. Muchas gracias, tío. Muy bien, amigos, se acaba la semana, los domingos por la tarde aquí partimos pana. ¿Te lo has pasado bien? ¿Aún te quedan ganas? Roberto te cuenta más movidas raras. Esto es otro rollo, ahora a la cama, a dormir, a ver cine o haz lo que hagas. Dentro de 7 días otra pasada con más pelis guapas para analizarlas. Esto es otro rollo, verano, invierno. Esto es otro rollo, aquí siempre despierto. Esto es otro rollo, lo estás sintiendo. La semana que viene hablaremos del gobierno.